Primero quiero decir que a Renzo lo conocí antes de conocerlo. Leía a Renzo Rossello cuando él escribía en El País, y yo arrancaba en el diario Últimas Noticias, eran mis primeros años como periodista, y me acuerdo particularmente de un episodio, que fue por el año 2006, 2006 creo que fue. Había una cobertura especial sobre sobre Gilberto Vázquez, ¿no? Que se había escapado la fuga de Gilberto Vázquez. Y a mí, que yo estaba ahí merodeando ahí como bola sin manija en la redacción, me mandaron a cubrir eso, y ahí fui yo totalmente entusiasmado por una gran cobertura. Había, por supuesto, destinaron a varios periodistas, pero a mí me tocó la parte del color porque era lo que me tocaba, ya que no tenía ningún tipo de fuentes ni nada. Lo que hacía era más o menos contar lo que veía y después tratar de hacer alguna crónica más o menos colorida sobre lo que había visto. Y me acuerdo bueno, cuando se publicó esa crónica, yo me he fascinado con lo que había escrito, y me parecía maravilloso, me parecía lo mejor que había hecho, porque le había encontrado como ciertos giros que estaban buenos, una cosa de la crónica, de algún detallecito, hasta que vi la crónica de Renzo. Ahí se me entraba un mundo abajo, y dije, no, ¿cómo escribe este señor? Es todo lo que yo quería haber escrito. Y bueno, ahí descubrí evidentemente que estaba ante un maestro en el oficio, un periodista con años bueno, con una intuición, y además bueno, eso, y me dejaron poner el título que yo quería. Que era Un extraño pero largo en Palermo. En Palermo. Ese el título, dije, y no se me ocurrió a mí ese título. Bueno, usaba una peluca, sí, de pelo muy largo para pasar claro, de incógnito. Ya el título fue maravilloso, Un extraño pero largo en Palermo, ya ahí ya me destruyó. Y bueno, después lo conocí, tuve la suerte de conocer y trabajar junto a Renzo en el diario El País durante muchos años, así que para mí es un placer y un honor presentar tu libro, Renzo. Estamos con Papeles Viejos. Este es el libro, tu último libro, que es, como decía Martínez, de la saga de Julio Barreras, personaje que supongo te ha llevado mucho tiempo delinearlo, perfilarlo, y por eso quería arrancar esta presentación preguntándote quién es Julio Barreras. Bueno, es como historia vieja, como deja traslucir el título. Las historias de Obdulio yo las empecé allá a mediados de los 80, era un pibe, no estaba ni siquiera en el periodismo todavía era lejano, estaba empezando a hacer como colaboraciones. En aquel entonces era como... estábamos al borde de la salida del término de la dictadura, que estoy hablando, de los primeros años de la década del 80. Sí. Era otro país, otra ciudad, otro Montevideo completamente distinto. Parece mentira, uno mira para atrás y ha cambiado tanta cosa que es otro país, ¿no? Sí. Y es el mismo al mismo tiempo. Bueno, después quizás podemos profundizar en eso, pero el paisaje urbano que vos pintás es otro realmente, ¿no? Claro. Que eso también ha cambiado, y seguro que también te obliga ahora en los próximos libros y demás a pintar otra cosa que quedó tan lejos, ¿no? Ese paisaje urbano que quizás era también más romántico, no sé, digo yo. Era distinto, hoy es como si vos miraras la ciudad con un día de neblina. Vos achicás un poquito los ojos y ves todavía el viejo Montevideo, está por ahí, están los rincones, sobre todo acá en el centro, que está lleno de viejo Montevideo. Pero la atmósfera era otra, y además por la coyuntura tan particular que se vivía, todo era distinto. Vivir sin libertad es otra cosa, como casi parecido a vivir con el oxígeno racionado. Y bueno, ahí yo, para empezar, era como un lector fanático de Onetti, lo había descubierto para mí, era un rayo Onetti. Yo decía, ¿cómo puede ser que este escritor que vivió acá, que ahora en ese momento no estaba, él estaba allá en el exilio en Madrid, nunca más volvió,
Y yo empezaba a descubrirlo y era como fanático de él. Incluso las primeras cosas que yo escribía trataba de escribir como Onetti, lo cual es absolutamente imposible porque solo Onetti escribe como Onetti, nadie más. Hasta la forma de respirar, si uno lo escuchaba hablar ¿no? en reportajes, en grabaciones, hasta esa forma, a la de fumar que tenía Onetti, bueno, todo eso se traslucía en cada párrafo. Por ende, es muy difícil escribir como él, porque además era un maestro absoluto. Y bueno, ¿y qué pasaba con Onetti? Onetti era un fanático de la novela negra, de la novela policial en general y en particular de los autores norteamericanos, porque él tenía una influencia muy fuerte por la literatura norteamericana, en particular por su querido William Faulkner, ¿verdad? Que fue la influencia mayor. Y leyendo una entrevista de esas, una de las tantas de la inolvidable María Stergiglio, le empieza a preguntar, ella por su vicio por las novelas policiales, que le hacía a la pobre Dolly ir a buscar su surtido mensual, y le pregunta, María Esther, bueno, ¿quiénes son tus autores favoritos? Y ahí le empezó a nombrar a Raymond Chandler, a Dashiell Hammett, a Chester Himes, a todos los autores norteamericanos que hicieron la clásica novela negra entre los años 30, 40 y 50, que fue la época de oro. Y esa fue como te dice ahora, la playlist de novela negra para mí en ese momento, y los empecé a leer. Cuando empecé a leer a Chandler fue otro relámpago. Claro. Fue muy fuerte. La literatura de Chandler es exquisita porque él era un tipo muy culto y le gustaba utilizar el recurso de la ironía con mucha asiduidad para hacer unas pinturas muy ácidas de la realidad, pero a la vez siempre con una doble lectura, porque él estaba mirando la propia literatura grande, la gran literatura, y se permitía criticarla dentro de las novelitas policiales que escribía, porque además su personaje, Philip Marlowe, era un lector consumado, avesado, y 2x3 le pegaba acá palos increíbles a los autores de mayor renombre. Y bueno, también me enamoré del personaje de Philip Marlowe. Y lo que quise hacerlo con Obdulio Barrera fue como una especie de remedio criollo. Traerlo para acá, hacer un montevideano. Hacer una transfusión. Es montevideano. Absolutamente montevideano. Y además tiene un nombre que es, bueno, que es definitivo, definitorio. Obdulio ya lo marca. Se explica a sí mismo, claro. No precisa más nada. Es como una marca en el orillo. Y dicho sea de paso, yo siempre lo aclaro, no es un mero invento. Yo nací en el 60, cuando yo nací había muchos Obdulios. Era un nombre al uso. Habían pasado apenas 10 años de la gloria. Estaba todo fresquito. O sea, en mi casa la mitología eran los campeones del 30 y el 50. Y aunque Obdulio hubiera jugado en Peñarol, aclaremos que era de Wanderers, estuvo a préstamo en Peñarol, y le hizo sacar títulos y tal. Pero en ese momento, en casa hasta el perro era hincha de Nacional, absolutamente. Pero se vivía de otra manera, creo que éramos bastante más sanos, me parece, en la forma de ver el fútbol y de hinchar por Peñarol y por Nacional. De manera que no, así como sufríamos a la gran atravesaba todo, Julio, claramente. Totalmente, además ya había traspasado los límites de colores del club, absolutamente. Por eso que nos representa tanto. Hoy decimos Obdulio y ya alcanza para definir un montón de cosas. ¿Y cómo empezaste a buscar a ese Obdulio Barreras como personaje que, obviamente, supongo que cuando lo escribiste no tenías idea que iba a ser parte del protagonista de una saga, quizás lo empezaste a escribir como algún cuento, corto? Empezó como, no, al contrario, yo tenía como una idea lo asociaba mucho evidentemente a la música norteamericana y en particular al blues.
Entonces mi idea era hacer los blues de Barrera, por eso ese relato que sobrevivió se llama Blues del Raje, Claro. Que muy realmente lo que narra es la peripecia de un uruguayo que vivió el exilio más económico que político en Nueva York, como tantísimos miles de uruguayos que se afincaron hasta el día de hoy entre New Jersey y Queens, de Nueva York. Las colonias uruguayas siguen asentadas en esos lugares. El que venía escapado en circunstancias bastante turbias de Queens y le pedía como la mano, la ayuda a Obdulio Barreras para seguir su fuga. Por eso es el Blues del Raje. Bien. Después ya verán si tienen la posibilidad de leer la historia. Y de esas historias yo las empecé a escribir pensando mucho en mi viejo también. ¿Ah, sí? Porque mi viejo empezó con quebrantos de salud, primero el corazón, después, bueno, cáncer y demás. Estuvo hospitalizado varias veces durante los últimos años de su vida. ¿Vos ahí escribías? Y mientras yo lo cuidaba, en las noches, 2 o 3 veces por semana, pues tampoco el físico que daba para más, yo estaba trabajando en aquel entonces también, y mientras yo estaba con él, escribía estas historias. Y mi idea era poder mostrárselas en algún momento, porque yo estaba seguro que algo le iban a encantar, por todo eso que tenía, porque a él le gustaba el policial, las películas. Sí, sí. Mi viejo era mecánico tornero, pero le gustaba leer, le gustaba el cine, la música. Tenía esas cosas que tal vez traían los europeos. Mi viejo había nacido en Sicilia, vino muy chiquito, vino de niño acá, con los 8 o 9 años. Hacer esa travesía rarísima que era cruzar todo el planeta y venir a aterrizar acá, en la última esquina del mundo. Pero tenía esas cosas. Él con sus primeros jornales sistemáticamente lo que hacía era comprar un disco y un libro. Toda su vida hizo lo mismo. Mi viejo hizo la primaria y la escuela industrial. Se recibió de mecánico tornero. Insisto en el punto porque uno dice, pero... Y sin embargo, entre las cosas que hizo, además de levantar una casa, de tener una familia, hizo eso. Ponerlo, sentar como los pilares de la cultura. Bien. Entonces yo estaba seguro de que estas historias nunca se las puede mostrar. Bien, ahí como decía Martineto, en Papeles Viejos es como una precuela, ¿no? Ahí es donde se empieza a definir el personaje de Obdulio Barreras, que en los primeros libros lo vemos como un detective privado ya, pero acá vemos el origen, ¿no? El origen es patrullando la ciudad, ¿no? Claro. Y bueno, después vamos a profundizar en algunos temas sobre el patrullaje de la ciudad y demás, pero ¿con qué paisaje urbano tan distinto? Lo decíamos hoy hace un rato, ¿no? Totalmente. Me llamaba la atención. La delincuencia era distinta. Bueno, por eso, los códigos. Los bandidos eran distintos. Hay un pasaje que después de una investigación terminan tomando una grapa a las 6 de la mañana en un boliche excéntrico, cosa que eso ahora no puede pasar, no ocurre. Pero antes sí era lo normal, ¿no? Para nosotros los periodistas, por eso. Y para los policías, a veces el encuentro con las fuentes era ahí. Totalmente. Y bueno, me llevas a eso. Es imposible no hacer una conexión entre el investigador privado y el periodismo. En uno de los libros, en Verdugo Escondido, creo que es, en Verdugo Escondido, vemos a Obdulio Barrera acechado por las nuevas tecnologías, ¿no? Y una extinción del oficio porque ya nada es privado, ¿no? Exacto. Y porque la tecnología tiene herramientas como para que cualquiera haga lo que sea, ¿no? Es así. Se pierden los oficios. Hoy cualquier chico con un acceso a una laptop
o al celular, ni siquiera precisas una laptop o una tablet. Pueden investigar de arriba abajo a los antecedentes de una persona, saber absolutamente todo de él, porque toda nuestra vida está acá en estos aparatos. Por eso mismo te quería preguntar, la conexión entre un investigador privado y el periodismo, la conexión de los oficios, ¿no? Que creo que vos ahí vas dejando como ciertas pistas, como que, bueno, más o menos marcás tu impronta y tirás algunas señales de, che, ¿a dónde vamos, no? Bueno, sí, lo vemos todos, vos sos del oficio y bien lo sabés, cómo las tecnologías nos han ido cambiando, pero han ido cambiando además la forma en que hacemos el periodismo hoy. Hoy los medios, yo los veo demasiado, hoy yo claro que estoy jubilado, hoy no estoy trabajando en ningún medio, pero los veo en general más preocupados a las plataformas que ya no son diarios, pese a que, por ejemplo, El País, donde yo trabajé más de 20 años, sigue imprimiendo su diario. El fuerte hoy es la plataforma, la web, ¿verdad? Y todos están pendientes de ese intercambio de la web y de lo que pasa allí. Y están pendientes de la cantidad de clics que tiene una noticia. Entonces, los periodistas terminan trabajando para un algoritmo, en realidad. Hay queridos colegas que se enojan conmigo cuando yo digo esto, que están trabajando para un algoritmo, y yo creo que lamentablemente es así. Trabajar con un algoritmo quiere decir que, contrariamente a lo que pasaba antes, cuando vos abrías un diario, yo no me acuerdo más de lo que nos dijo una vuelta, no sé si ustedes ubican a Juan Cruz, que fue editor del País de Madrid durante muchos años, y un genial periodista, ahora también hace años que está retirado, pero sigue de cabeza muy activa. Él nos decía que lo bueno del diario era que nos permitía el ejercicio de la serendipia, de abrir una página, de recorrerla de arriba abajo y encontrarnos de pronto con un tema que no estaba en nuestras preocupaciones, en nuestros intereses, nunca había estado, nunca nos había importado esa noticia sobre un descubrimiento científico o sobre lo que había pasado, no sé, en un partido de tenis, cuando el tenis para nosotros es absolutamente ajeno. Pero eso es precisamente la serendipia y de la forma en que nosotros dialogamos con todo el cúmulo de información y cómo nuestra cabeza va cultivándose en una palabra, porque el acceso a la información nos va haciendo crecer además. Y bueno, lo que hace el algoritmo es la operación exactamente contraria, porque te muestra lo que a vos te interesa y nada más que lo que a vos te interesa. Si a vos te interesa el fútbol, te va a mostrar todo lo que vos podés llegar a creer que querés saber de fútbol y nada más. Entonces el cúmulo de información es tan gigantesco que te tapa, te pasa por encima. Y me parece que eso además está influyendo en todo, incluso vamos a ver, ahora habría que hacer la experiencia que pasa en estas elecciones, que son las primeras digitales totales, donde el juego de las plataformas es 100%. Absolutamente. ¿Y qué va a pasar con el nivel de decisiones y opciones? ¿Cómo y de qué manera va a votar la gente y por qué? Sería un ejercicio fantástico, porque ahí te va a mostrar qué es lo que pasa con la gente entrenada con esta nueva forma de captar información. Bien, eso está perfecto lo que planteas y justamente me llevas a esto, ¿no? Cómo el género policial, la crónica policial, la que vos tanto trabajaste y bueno, le dedicaste el diente, cómo convive con estas nuevas plataformas, cómo crees que ha cambiado la crónica policial, el acceso a fuentes, el trabajar, digamos. Se ha complicado muchísimo. Yo lo que veo que tenemos un nivel de información uniformizado, porque se le ha ido cortando al periodista el acceso directo, por ejemplo, con las fuentes de investigación, quienes están directamente interviniendo, por ejemplo, en un proceso de investigación.
eso en tu época de cronista policial lo tenías. ¿Cómo era tu laburo de cronista policial? Primero, nosotros seguíamos la frecuencia policial, la escuchábamos religiosamente y corríamos atrás de lo que nos parecía que era una noticia. Y después íbamos directamente a los policías, los abogados, los fiscales, los jueces, todos los delincuentes, si podíamos también, todos los que estaban involucrados en un hecho determinado, tratábamos de hablar y de tener información de primera mano con ellos. Porque había periodistas con mucho oficio que tenían, por ejemplo, innumerable cantidad de fuentes en la policía y casi exclusivamente en la policía, pero terminaban escribiendo casi que yo diría que al mandato de sus fuerzas, de sus fuentes. Entonces ahí había otro límite complejo con el que había que jugar constantemente. Tanto yo como otros colegas que trabajamos en esa época empezamos a pelear por deslindarnos hasta de el logo, el rótulo de policiales o de crónica policial. Queríamos que desapareciera la palabra policial porque nosotros lo que procurábamos hacer y en lo que nos rompíamos por hacer era no solo consultar fuentes policiales, sino de todos los involucrados, también las víctimas de los delitos, también la gente del barrio donde pasaban las cosas, una información cercana y de una dimensión lo más humana posible, porque lo que pasan son hechos que involucran a seres humanos y donde vos pierdas la calidad humana, tu periodismo no sirve para nada. ¿Cómo es que también accedes a los códigos, la jerga policial? Porque en todos los libros, y sobre todo en este último también, que retrata los primeros años de Obdulio Barreras dentro del cuerpo policial, hay códigos jergas que son clásicos, vos los explicás también, que son clásicos de ellos. ¿Y cómo fuiste absorbiendo todo eso, no? Pero primero implica ganarse la confianza. Después yo tuve un compañero al que le dedico el primer cuento, Ronda Nocturna, que fue César Casabiega, que es una leyenda del periodismo policial. Claro, porque César había sido policía, había sido patrullero. Yo le robé su biografía sobre esos aspectos, digamos. Había sido patrullero, había sido agente de investigaciones y era un tipo muy rebelde también, ¿no? Había participado en la huelga policial del 87 y bueno, ya ahí había quedado un poco marcado. Un tipo muy temperamental además. Y se fue al diablo, peleado con todo el mundo. Bueno, pero al mismo tiempo era un tipo muy respetado porque bueno, era un tipo honesto, vamos, en un derecho. Y tenía cantidad de amistades y conocía aquello, por favor. Entonces, a través de él yo aprendí mucho también, ¿verdad? Con él y con otros ex policías a los que acudía también. Mosquito Casaballe, con el que trabajé también en la República en su momento, había sido agente de policía y él trabajaba con otro viejo cronista, pero al lado de él, porque era un tipo muy fenomenal, también aprendí muchas cosas. Y me abrió la puerta a otra gente. Yo empecé a conocer policías, ¿tá? Y a tratarlos de distintos niveles, de los buenos y de los no tan buenos, que eso es básico para tu supervivencia, saber diferenciarlos. Y bueno, así es como vas aprendiendo. Estos que son relatos de ficción, vamos a aclararlo. Son todos relatos de ficción, parecen muy reales, pero son relatos de ficción y lo que pretenden es eso, pretenden su pequeña parcela literaria y nada más. Evidentemente vienen teñidos por ese conocimiento de la realidad y porque además yo entiendo que la novela policial, el relato negro en general, debe partir de un realismo bastante crudo para ser efectivo, eficaz, ¿verdad? Lenguaje llano, ¿no? Lo más llano posible, y eso sí que me lo enseñó el periodismo. Sí. Yo siempre lo aumento a él porque fue el gran maestro Homero Alsina de Benet.
él nos pedía siempre rehuir de los términos académicos o muy sofisticados. Si vos tenés, para decir lo mismo, una palabra llana que utilizamos todos los días, pues utilicémosla, porque nosotros escribimos para el público. Y al final, también ese es un gran mérito de la literatura. La claridad expositiva tiene que ver con la gran literatura. Hay que leer con cuidado a los grandes maestros, a Chekhov, a Tolstoy, a Dostoyevsky, no tanto Dostoyevsky, que es más oscuro, a los norteamericanos como Faulkner, que es complicado, pero sobre todo Hemingway, Steinbeck. Bueno, todos esos maestros que nos enseñaron justamente eso, la claridad de pensamiento. Y cómo a veces la oscuridad del lenguaje lo que esconde es un pensamiento pobre o desordenado, ¿verdad? Es lo que termina encubriendo. En cambio, un pensamiento claramente explicado puede ser de un nivel de profundidad mayor. Bien, bien. Entonces, para mí la ecuación siempre fue decir mucho con poco. Esa es la verdadera ecuación. Sin duda, también tu oficio como periodista también te sirve como para conectar y contar historias más llanas, eso está claro, no tan rebuscadas. Y te quería preguntar, recién decías, esto es ficción, ¿no? Son historias de ficción, que por supuesto deben estar salpicadas por cuestiones que vos viste. Para mí siempre fue algo que me resulta insondable, el tema de inventar historias, ¿no? Que las historias ocurran en tu cabeza. Siempre he escrito sobre lo que es no ficción, sobre personajes reales. Y los periodistas que escriben novelas, los admiro porque crean un mundo, ¿no? Y como creabas, recién lo contaba, como creaste un personaje al que le metiste muchos ingredientes del uruguayo promedio, del montevideano, vos decías eso, bueno, lo dice en la presentación. Puede ser cualquiera, Julio Barreras, que lo puede ser. Totalmente. Es hombre de la calle. Es el hombre de la calle, ¿no? Totalmente. Es el hombre de la calle. Te quería preguntar eso, ¿cómo lográs hacer la ficción? ¿Cómo se te ocurren los personajes y las tramas? Digo, si bebés mucho de lo que pasa en la realidad. Bueno, a mí, algo que me enseñó Julio Barreras es precisamente a construir un personaje. Sobre todo la novela, no tanto el cuento, pero la novela necesita de uno o más personajes bien trabajados, sólidamente creados, digamos, ¿no? Y gracias a Barreras yo aprendí la creación de un personaje. Él me lo fue enseñando. A medida que yo lo iba creando, los personajes además van gestando en esas situaciones su entorno propio y de pronto vos te encontrás en una familia de personajes, ¿verdad? Que van surgiendo, el Sapo Larralde, el Santos, el taxista que era medio espía, qué sé yo, que jugaba para los militares. El Toro Fonseca. El Toro Fonseca, que fue el patrullero viejo, te le enseña los trucos, el ratón Acosta, todos esos personajes que lo van rodeando, el kiosquero, el Sapo Larralde, que atrás en la trasquina del kiosco del saloncito lo deja trabajar. Bueno, todos esos personajes, Fabiana, su amor de juventud, que van apareciendo, aparecen porque la historia necesita que aparezcan, ¿verdad? Y entonces como que llega un punto de la creación de historias en que es muy difícil decir qué vino primero, el personaje o esta situación, o la termino todo junto. Yo empiezo a ver, yo trato de visualizar, para mí es básico visualizar y trato de que eso esté presente en la prosa que escribo. Trato de que suscite imágenes, que sea evocadora de imágenes. Sin duda, sin duda. Porque eso es lo que hace que la lectura tenga poder en realidad y hace que tu cabeza empiece a trabajar y trabaje en el tejido de sentidos y significados que encuentra tu propia cabeza. A mí me han dicho lectores, gente que ha leído, han descubierto cosas que yo no había visto, o le dan como
o un nivel de entendimiento que yo no tenía. Y esa riqueza solo la puede proporcionar un lector, ¿verdad? Por eso es que es básico para cualquier libro, para quien escribe ficción sobre todo, del otro lado la existencia del lector. Porque es el lector el que termina de hacer el libro. Darle forma, ¿no? Es el que hace el libro, el lector en su cabeza, cuando lo termina de leer. Entonces, llegué a ese punto de ebullición, de masa crítica, digamos, en que historia, personajes, situaciones, tramas, yo no te voy a decir que uno racionalice en determinado momento, porque, a ver, este tipo de relato obliga a la verosimilitud. Bien, claro. Yo, por ejemplo, el manejo de armas de fuego. Claro. Sí, los códigos, la jerga también policial. La jerga, todo sí, eso. Sí. Pero el manejo de armas de fuego, pues son tan comunes. Yo he visto errores garrafales en relatos por ignorar cómo es el mecanismo simple de que es una pistola automática, que es una semiautomática, que es un revólver, cómo es la carga, cómo se cargan, cómo disparan, cómo se acciona el mecanismo de disparo, cómo dispara un rifle, cómo dispara una escopeta, bueno, todas esas cosas que evidentemente yo tuve el terreno fértil en la crónica policial porque estuve en contacto con ellos. Pude, por ejemplo, tirar con armas en el polígono policial. No sé si lo siguen conservando, tienen un polígono virtual que vos tirás con un arma de verdad, pero contra imágenes digitales podés disparar con un tipo que te sorprende a la vuelta de un callejón. Tiramos bastante bien, me di cuenta que tengo buena puntería aún con lentes. Y te dan un arma real, es decir, cargada, tiene el mismo peso porque eso es básico, pero si vos disparás con una pistolita de plástico, nunca vas a poder emular el tiro porque necesitas la precisión que tiene el tiro y el mecanismo, saber accionarlo. Bueno, todas esas cosas yo creo que son necesarias aprenderlas para saber de qué estás hablando. O sea que sí, requiere de un nivel de investigación y de corroborar y de ver cosas concretas y de racionalizar detalles, que yo lo que hago es irme anotando, tengo una libretita llena de anotaciones de trama propias de la trama. Bien. Para no olvidarlas, aún así me olvido. Excelente. Y bueno, justamente cerrando el círculo como el que habíamos arrancado, que eran los de los paisajes urbanos y los retratos de un Montevideo que quizás ya no existe, te quería preguntar cómo ves el género policial hoy, cómo se pueden contar historias policiales hoy con lo que tenemos, con la realidad que nos golpea hoy, con los distintos paisajes que tenemos. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Por eso, porque claramente la escenografía cambió y cambiaron los modos de comportarnos, el acceso a determinadas cuestiones. Entonces, ¿cómo se puede parar hoy un escritor que tiene que abordar las temáticas o las crónicas policiales? Y la ficción. Y la ficción, si quieres escribir ficción, por eso. También. Sí, las dos cosas, ¿no? Además hay como un intercambio permanente ahí. Yo traté, por ejemplo, en todo este ciclo de barreras, desde el simple arte de caer, a las que siguieron después 100 veces muerto, el verdugo escondido, todo por nada, y ahora papeles viejos, que también fueran una crónica de la ciudad en distintos momentos. Claro. Entonces, están los 80, están los 90, con otras problemáticas, pero también están los 2000, y los 2000, las primeras 2 décadas, digamos, de los 2000, también están las ciclos de novelas. Había, por ejemplo, un gobierno de izquierda. Claro. ¿No? El simple arte de caer empieza con el punto de inflexión, que dio ese cambio de era que tuvimos en el 2004 al 2005. Fue un cambio de era. Total. Tuvimos una crisis muy fuerte que fue histórica y después saltamos a un gobierno completamente distinto. Y lo que cuenta el simple arte de caer es el nacimiento aquel del tema de la explosión del narcotráfico. En particular a través de 2 bandas de Cerro Norte,
de la confrontación de dos grupos en Cerro Norte que hoy verás que sigue dando noticias y que sigue teniendo grupos bastante poderosos ahí. Y ahí hay otro abordaje, ¿no? Bueno, la todo eso empezó a pasar. Claro. Acá siempre se data la aparición, por ejemplo, de la pasta base en el año 2012, Sí. en la crisis. Sí, sí. Rompió el puente, sobre todo los puentes de Argentina, que por ahí cruzaba la pasta base, y por todo el río Uruguay, que empezó a embarcar. Ahí nada, pasa cualquier cosa ahí. Y empezó a crecer, y empezó a cambiar la fisonomía de la delincuencia. Y tuvimos por primera vez en la historia lo que los gringos llaman junkies, los adictos. Sí, sí. Pero adictos enganchados, como allá fue el crack, la heroína, los 70, los 80 fueron la heroína y el crack, que es parecido a la pasta base. Bueno, acá por primera vez en nuestra historia empezamos a tener junkies, adictos. Y ahora ya estamos saltando, cambiando, eso ya lo pasamos, ya tenemos junkies de ese tipo, los crackers, Sí, sí. los tenemos con la pasta base, los pasteros, los pastabaseros. Tenemos la amenaza del fentanilo ahora, que empieza a asomarse por estas latitudes, ya está llegando a Argentina, saltó un poquito para acá, en algún momento va a saltar, ¿no? la droga de los zombies. Y ahí sí otra vez va a cambiar y va a ser mucho peor. O sea, así como la violencia ha ido escalando y es cada vez peor, esto no se va a detener. Y va a ser cada vez más difícil escribir de estas cosas. ¿Por qué crees que es más difícil de escribir? Porque la complejidad de lo que tenés que abarcar es cada vez peor. Los niveles de violencia son cada vez mayores y comprenderlos, comprender la forma de matar que tienen los narcotraficantes actualmente es distinta a por ejemplo, las venganzas entre bandas criminales, por ejemplo, las bandas de los 90 que asaltaban bancos y demás. Sí. Son otros códigos totalmente distintos. Ahora los homicidios se ritualizan, tienen mensajes. Hasta el lugar donde caen muertos quieren decir algo. La cantidad de tiros que reciben quieren decir algo. Donde los reciben también quieren decir algo. Se ritualizó el crimen. Porque eso es parte de este tema narco. Entonces todo eso también requiere conocerlo y tratar de interpretarlo para, tanto si vos querés trabajarlo en forma periodística como si querés llevarlo a una ficción criminal. Claro. Implica un conocimiento delicado de algo muy, muy complejo. Bien. Bueno, vamos cerrando entonces. Papeles viejos, ¿no? Ahí justamente lo que decíamos al inicio, mucha nostalgia de los inicios incluso de Uribe Barreras y de otro Montevideo, de otro Uruguay que vos narrás muy bien a lo largo de las páginas. Y bueno, felicitaciones, Renzo, por este librazo. Gracias a todos ustedes por haber venido y muchas gracias.